Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Más os vale. Hoy tenemos con nosotros sentado a nuestra maquinista Naomi. Naomi, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Cristina. Nada, un placer tenerte aquí. Naomi, quiero que te presentes. Bueno, me llamo Naomi, soy de Ecuador, de la ciudad de Guayaquil y tengo 20 años. Vale. Bueno, a ver, cuéntame un poco, no te voy a preguntar por tu infancia, voy a tirar directamente Muy a la bien. juventud, ¿no? Muy bien, Que es muy donde hay aquí miguita que sacar, ¿no? Exactamente. Vale. Cuéntame, ¿cómo se inicia tu juventud? ¿Se inicia quizás cuando acabas la primaria en el colegio, cuando empiezas en lo que aquí llamamos instituto? Sí, ¿vale? sí. Bueno, en mi etapa del instituto, normal, era una buena estudiante y todo, pero estaba como muy metida en muchas cosas mías, como por ejemplo, la gente siempre me veía como muy buena exteriormente. Vamos, iba a fiestas, como normal hacen los chicos a esa edad, pero no tomaba ni fumaba, pero sin embargo cuando yo iba a mi casa ya tenía mis pecados como ocultos. Lo que me refiero es que estaba muy metida en el mundo de la impureza, total. O sea, nadie lo sabía, estaba como muy metida en veía muchos videos, imágenes. Vale, para que tú misma digas, estaba muy metida en el mundo de la impureza y demás, ¿habías tenido quizás previamente un contacto con Dios? ¿O tú sabías realmente lo que era la impureza, el pecado? ¿Tú tenías conciencia Sí. a los 15, 14? Sí, más o menos por los 12 años, porque siempre, bueno, mi familia no iba a misa ni nada, pero mi abuelita sí iba a misa con mis tías y todo, y tenía yo formación religiosa de parte de mi abuelita, entonces ella me enseñaba muchas cosas y por eso ya tenía formación, aparte de que hice la primera comunión y bueno, iba a misa, porque era como tradición, no sabía bien lo que iba a hacer, pero sí tenía conciencia de muchas cosas. Vale, ¿eso cómo resonaba en ti? ¿Cómo resonaba? Sí, porque, a ver, tú eras una joven de 14 años, vale, tenías a tu abuelita, a tus tías, pero eso resonaba en ti, ¿cómo? ¿Eso cómo caía en ti? ¿Por tradición? Sí, bueno, la verdad es que para mí era como, sí, solo como una tradición, como algo más que tenía que hacer. Los domingos tengo que ir a misa y ya está. Vale, una rutina. Sí, yo sabía que, digamos, que si faltaba misa era pecado mortal, entonces yo ni loca quería, o sea, como faltar a misa, pero era lo único que yo tenía de conciencia. Digamos, me metí en todo este mundo de la impureza siendo pecado mortal también, pero eso no me importaba. Era como algo que, no sé, como que no caía en la cuenta. Vale, ¿cómo avanza tu vida? Ya. Después de todo eso, aparte de que yo estaba como muy metida en ese mundo, también sufría de depresión. Entonces, en muchas ocasiones me pasaba, no sé, filosofando como por la vida, no sabía por qué existía, entonces era como todas las tardes, llegué en verdad un año a llorar casi todos los días, no sabía por qué estaba aquí en esta vida, como que no sabía cuál era la razón de mi existir ni nada. Y entonces estaba muy metida en mí. Y así fue avanzando, más o menos hasta que ya tenía 15 años, y a los 15 años nuevamente me metí en el curso de la confirmación porque yo tenía conciencia, entonces yo sabía que tenía que hacer la confirmación y le dije a mi mamá, mamá, por favor, ¿me puedes meter en el curso de confirmación? Ya, mi mamá me metió en el curso de confirmación y ya estando en el curso nuevamente tenía como muchos criterios de Dios, pero nunca profundizaba en nada, la verdad. Nunca profundizaba en nada, iba ya también porque tenía mis amigos, iba con mi prima, iba con mi hermano al curso, entonces más que nada también por eso y por cumplir con la tradición de tener todos los sacramentos, pero nada más. Vale, ese curso de confirmación en ti, ¿qué supone? Tú en ese momento, vale, estoy yendo, a ver, también por tradición, Sí. para hacer lo que han hecho todos los demás, la confirmación, pero ¿qué supone en ti? No sé, ¿es una gota que cala en ti o simplemente es una gota que resbala y...? Cuando yo estaba estudiando para mi examen final de la confirmación, Sí. conocí a un compañero mío del colegio, bueno, que era un poco mayor a mí, ya iba a terminar el instituto, como le dicen aquí, ya iba a terminarlo, y a mí me faltaban 2 años. Y él cuando se dio cuenta que yo estaba estudiando para mi examen, dijo, ella es católica. Él era muy católico, ¿ya? Entonces él quiso hacerme apostolado. Entonces él se acercó a mí y me dijo, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Qué estás estudiando? O sea, como tratando de conocerme un poquito más para hablarme algo de Dios, pero yo no le prestaba como mucha atención, en verdad. Hasta que un día me regaló una estampita, y en esta estampita había una frase que a mí me ayudó mucho en ese momento, que era la siguiente: la felicidad que tú estás buscando
tiene un nombre. Entonces yo me quedé pensando muchísimo porque, como ya te dije, yo sufría de depresión, o sea, yo lloraba muchísimo y no entendía. Muchas veces quería en verdad como quitarme la vida porque no sabía la razón de mi existir. Y cuando vi que la felicidad que yo estaba buscando tenía un nombre, yo decía, bueno, ¿cuál es ese nombre? ¿Cuál es el nombre de esa felicidad que estoy buscando? Y claro, este amigo se me acercó y me dijo, Naomi, la estampita tiene una imagen ahí, no solo tiene la frase. Y la imagen que tenía era el rostro de Jesús, que es un poco peculiar porque yo me quedé viendo como mucho tiempo la estampa, pero no me había fijado que estaba ahí Jesús. Entonces cuando él me dijo que Jesús era la razón para yo ser feliz, yo me quedé así como, wow. Fue como mucha impresión para mí. Y eso fue como comenzó todo, se podría decir. A ver, pero vamos a ver. La cuestión es, no todo es tan fácil. Exactamente. O sea, quiero decir, no es en plan, Jesús no es la aspirina que me tomo cuando me duele la cabeza. Exactamente. Vale. Hasta llegar a darte cuenta de eso, o otra pregunta que te quería hacer, ¿por qué era esa depresión? Vale, no tenía causa aparente, pero te la llegaste a tratar, llegaste a decírselo a alguien. Quiero decir, un año llorando una muchacha de 14, 15 años, quien estuviese a tu alrededor, eso no es muy normal. Claro. Estarían preocupados, no sé, te llevaron a algún sitio, algún especialista, algún médico. Bueno, yo lo de la depresión, sinceramente creo que simplemente yo me ponía a razonar muchas cosas de mi vida, no sé, como me ponía a reflexionar, no sabía el porqué de mi existencia y eso ya me ponía muy mal. No era como que había pasado algo específico que causara la depresión, sino que yo me ponía como a pensar, me ponía a ver la ventana y era como un poco extraño, como mucha melancolía y me ponía a llorar y todo eso. Se lo llegué a comentar a las personas, pero algunos no se daban cuenta porque yo también lo aparentaba muy bien, digamos, yo iba al colegio y siempre iba con una sonrisa. Pero yo por dentro me sentía muy mal en verdad. Entonces era como todo, tenía como una fachada en mi vida, se podría decir, como una máscara. Entonces la gente no se fijaba. Vale. Sí, no se fijaba que yo estaba así tan triste. Vale. Volvemos otra vez ahora mismo a la estampita. A la estampita. Vale. Estamos en la estampita. Sí. Realmente tu mente, tus ojos están focalizando solamente en la frase, repetimos la frase. Sí, que es la felicidad que tú estás buscando tiene un solo nombre. Pero no habías visto el rostro de No, Jesús. el rostro de Jesús hasta ese momento. Vale. A partir de ese momento donde tú ves el rostro de Jesús, lees esa frase y en ti, en tu cabeza, esa frase hace un clic, ¿qué ocurre? En ese momento yo pues no entendía muchas cosas y yo le comenzaba a preguntar a este amigo mío, bueno, ¿puedes contarme un poquito más sobre Jesús? ¿Qué está pasando? Porque me sentía como quería conocerlo más, quería conocerlo más. Entonces, él pertenecía a un grupo católico que se encontraba en mi parroquia. Entonces él me dijo pues que vaya un día a misa con él, fuimos a misa, me presentó a muchas personas de su grupo y ya fui frecuentando este grupo. Y entonces ahí me fui formando, me enseñaron que yo tenía que ser santa, que para mí era algo súper nuevo porque nunca me habían dicho que yo podía ser santa. Yo sabía que habían algunos santos, digamos en Ecuador habían 3 santos nomás, entonces yo sabía los nombres, pero no sabía que uno estaba llamado a ser santo. Entonces cuando yo me enteré que yo tenía que ser santa, tuve un cambio total. Entonces dejé todas las cosas que yo hacía mal, como dejé de ver todo esto de la impureza y comencé a cambiar mucho y comenzaba a decirle a toda la gente que yo quería ser santa y que en verdad quería cambiar y que, digamos, ya no copiaba en los exámenes. Y ya, era así como un cambio para mis compañeros también un poco fuerte porque, Naomi, ¿qué te está pasando? Iba a fiestas, todavía seguía yendo a fiestas, pero ya no era la misma. En verdad había cambiado como un chip en mí en ese momento. Pero ahí realmente no está tu cambio de agujas. Exactamente. No, porque, bueno, cuando yo me di cuenta que, bueno, ya me fui conociendo mucho más a Dios y me fui también dando cuenta que Él era lo que me estaba pidiendo, Él en mi vida, yo comencé a ponerle muchas barreras, porque cuando yo me di cuenta cuál era mi vocación, así que como que Él me estaba llamando a algo que no es muy común. Bueno, todo el mundo piensa que está llamado al matrimonio. En mi caso, a mí el Señor me estaba mostrando que Él me quería como su esposa, que quería que fuera religiosa. Entonces también me comenzó a pedir muchas cosas y yo comencé a ver a Dios como un Dios cruel, como un Dios que me lo quitaba todo. Vamos, de amar a Dios sobre todas las cosas, que quería ser santa, llegué a pensar que Dios me quitaba todo, que me quitaba mis amigos, que me quitaba mi familia, que me quitaba mis momentos de placer, porque en esos instantes ya no eran de felicidad, sino como de placer.
porque estaba viendo mi pecado, como que Dios me quiere quitar todo lo malo en realidad. Y comencé a ver a Dios como a alguien cruel, y ya me comencé a rebelar con Él. Incluso en una ocasión llegué a pensar, bueno, llegué como a decirle a Dios que me arrepentía del momento en que lo había conocido, porque desde que Él entró a mi vida tuve que quitar muchas cosas. Mira que yo vivía, o sea, que yo me la pasaba muy mal, pero yo le dije que me arrepentía totalmente de haberlo conocido, que no quería conocerlo, o sea, que no quería seguir ya estando con Él. Vale, y cuando le cierras la puerta a Dios, dices, adiós. Sí. ¿Qué ocurre en ti? ¿Qué sientes? Es que en ese momento fue como, yo siento que fue como una, no sé, como una espada, como que yo le hice un daño muy grande a Jesús. Porque también en ese momento que yo le dije que no quería saber nada más de Él, también yo decía, es que una vez que ya conoces a Jesús, y una vez que ya conoces a Dios y todo el amor que Él nos tiene y todo lo que ha hecho por nosotros, no le puedes dar la espalda. Yo le quería dar la espalda, pero no podía. Era como un suicidio espiritual, en verdad. Pero es que era como que me estaba matando, ¿sabes? Porque yo fui creada para amar a Dios. Entonces cuando yo en verdad yo le dije al Señor, yo no quiero saber nada más de ti, estaba luchando contra mi propia naturaleza. Porque yo no fui, o sea, Él no me creó para no amarlo. Entonces era como, yo simplemente no era como que vivía, sino como que estaba sobreviviendo. Así como que ya con las últimas lograba estar cada día bien, porque al final yo le había puesto una barrera total a Dios, total. Y todavía vivía como con una fachada, porque como yo pertenecía a este grupo, yo no me alejé del grupo, yo seguía yendo a todas las actividades que teníamos, a rosarios, a misa, pero ya con otro fin, ya era todo más superficial. Yo ya no iba para conocer a Dios, sino porque ya tenía un grupo de amigos, porque, no sé, porque yo me encontraba con... Estabas a gusto. Exactamente, porque estaba a gusto. Entonces yo no quería ya luchar más por Dios, no quería hacer como ningún sacrificio, no quería dejar nada, simplemente como vivirlo todo muy superficialmente. O sea, estufa. Exactamente, sí. Muy grupo estufa. Sí. Pero todo claro, yo simplemente no quería ya estar más con Él y ya. Vamos a ver, o sea, tú estando ahí en el grupo estufa, sin querer decirle sí a Dios, en lo que Él más o menos te había mostrado o te había dejado ver, ¿qué sientes tú? O sea, quiero decir que, por ejemplo, cuando hablabas de la depresión, entiendo que era un vacío muy grande que tu cuerpo, tu mente no podía soportar y entonces lo expresaba estando triste, estando ansiosa, llorando, ¿vale? Pero en este momento, ¿qué sientes tú por dentro? Es un poco para identificar la ausencia, o sea, no tú Claro. ni yo, sino los que nos ven, Sí. un poco para identificar la ausencia de Dios. ¿Qué siento yo por dentro? Pues es que yo me sentía como una traidora, es que no sé cómo explicar, sí, como una traidora. En realidad, a mí lo que, no sé, me sentía como Judas a lo mejor en ese momento, que yo había traicionado al Señor, como que lo había vendido, porque yo lo había conocido ya, o sea, el Señor en verdad que había derramado muchísimas gracias en mí, y yo simplemente le había dado la espalda. Pero a mí algo que también se podría decir que me salvó fue que yo tenía personas que siempre estaban detrás mío tratando de ayudarme. Porque tenía amigas que me decían, Naomi, yo creo que, no sé, como que me invitaban, vamos a misa, esto. Pero ellas sí lo hacían como muy buena intención. Sí. Así como, Naomi, vamos a comer algo, pero siempre con el fin de tratar de hablarme un poco de Dios. Y entonces esas cosas a mí me ayudaban, pero yo seguía en verdad con una barrera total, como que no quería saber nada. Y yo lo demostraba así. Yo creo que todo el mundo se daba cuenta que no estaba viviendo coherentemente nada. Yeah. Vale, ¿dónde cambia esto? ¿Dónde cambia esto? Muy bien. Como ya te dije, como ya tenía unas amigas que siempre estaban detrás mío, molestando. Bueno. Sí, en el sentido así como siempre detrás mío para que yo me acercara a Dios nuevamente. Una de ellas me invitó una vez a un retiro. Y ya cuando me invitó a este retiro, yo estaba pensando que a lo mejor ya era como el momento nuevamente de tratar de mejorar las cosas con Dios. Entonces yo fui a este retiro y me ayudó muchísimo. Porque, bueno, en este retiro fue como la primera parte, ¿no?, que me ayudó. Porque fue todo como un proceso después. En este retiro me di cuenta de todo lo malo que yo estaba viviendo, como de toda la miseria de mi vida. Ya pusieron el Santísimo 1 hora o 2 horas a lo mejor, y yo todo ese momento me la pasé llorando, solo de pensar en todo el daño que le estaba haciendo al Señor.
Como también ver a mis amigas, porque ellas estaban dando como pasos muy grandes de responderle a él. Y yo decía, ¿cómo pueden ellas ser tan valientes, de tener todo ese coraje, esa fuerza que yo no tengo? Entonces, el testimonio de mis amigas a mí me ayudaba mucho. Y yo decía, bueno, de alguna forma tengo como... Pero después de ese retiro, seguía igual como en altibajos. Por ratos estaba como muy bien, por ratos nuevamente estaba que quería dejar a Dios como a un lado. Y ya... Bueno, y ahora sí como el cambio definitivo, como para ya dejar también mi pecado, porque nuevamente volví a cometer muchos pecados que había dejado cuando ya me convertí como por primera vez a los 16, lo volví a hacer nuevamente. Entonces ya dejé de hacer este pecado y me fui a confesar, porque, bueno, me fui a confesar un día y cuando ya me confesé ese mismo día, nuevamente cometí como un pecado de impureza total. Y al siguiente día yo tenía una misa muy importante en mi parroquia, entonces ahí, como se podría decir por lo menos, yo quería ir bien, limpia, como a recibir al Señor. Aparte que mi parroquia es mariana, se llama Nuestra Señora de Czestochowa, entonces era como una fiesta de la Virgen que íbamos a tener y yo decía, ¿cómo voy a ir como con mi alma sucia totalmente? Entonces yo me fui un poquito antes para poder confesarme con una de mis amigas que siempre me ayudaban. Pero un amigo salió, me acuerdo, de esa parroquia y me dijo como, Naomi, hoy día no van a haber confesiones. Y yo, entonces en ese momento fue muy fuerte para mí, porque yo digo, si en este momento yo me muero, me condeno. Ahí me quedo, porque yo había vivido como muchas cosas, toda alejada de Dios, pero no me había dado cuenta que si en verdad que en ese momento me llegaba a morir, me podía condenar y podía perder todo lo que había ganado antes. Entonces yo le dije a mi amiga como, por favor, vámonos a buscar una parroquia cercana, pero yo necesito confesarme hoy. Si yo no me confieso hoy, no sé, me puede pasar algo. Entonces cogimos con un amigo que también nos encontramos, fuimos en su coche buscando parroquias y parroquias en la ciudad, hasta que por fin llegamos a una donde había un sacerdote que yo creo que es muy santo, en verdad. Porque ella iba a comenzar la misa y él siempre comenzaba la misa muy puntual, pero vio que teníamos cara de como ya de desesperación total, que si no nos confesamos... ¡Confiéseme! ¡Confiéseme! Exactamente, yo era como que pedía confesión así, incluso nos íbamos a confesar todos los que íbamos en ese coche, pero yo ya me arrodillaba y les decía a mis por favor, yo la primera. Déjame ir a mí primero, porque si yo no me confieso ahora es que no voy a poder. Me fui a confesar. Y el sacerdote es que fue muy bueno, muy bueno. Yo le dije todo lo que había hecho. Lo que más vergüenza me dio fue cuando él me preguntó, ¿hace cuánto que no te confiesas? Y yo le tuve que decir, ayer. O sea, como que ayer me confesé y nuevamente estoy aquí y por favor, confiéseme. Entonces era como que ya le había dicho eso y él, muy bueno, me mandó a meditar mucho en la pasión del Señor y después me dijo, porque él se dio cuenta que yo andaba muy mal, él me dijo, ¿tú conoces como hermanas o algo, algunas monjitas que hayan entrado en tu vida? Entonces, cuando yo fui a este retiro, yo conocí a unas monjitas muy buenas. Entonces, lo que él me dijo fue, tienes que ir a hablar con una de ellas. Entonces, ese momento para mí fue como un empujón del Espíritu Santo, en verdad. Porque cuando yo llegué a mi parroquia, resulta que habían 4 sacerdotes confesando. Entonces, para mí fue una jugada total de la Virgen, que quería que yo vaya a esa parroquia para que el sacerdote me diga, anda a hablar con estas monjitas, porque al final eso fue lo que a mí me ayudó a cambiar totalmente. Sí, porque imagínate, si no hubiera pasado todo eso. Entonces yo fui y ya desde ese momento, obviamente ya comprendí que mis pecados tenían una consecuencia y que no, si yo seguía así por la vida cometiendo pecados en cualquier momento, es que uno no sabe ni el día ni la hora. Entonces puede llegar ese momento y que tú no estés listo para morirte, en verdad, y presentarte ante el Señor. Yo me iba a presentar sucia, me iba a presentar sin nada. Entonces yo quería en verdad ya estar preparada y presentarme bien ante el Señor. Y bueno, y en ese momento también ya fui donde las hermanas y eso fue otra cosa que a mí me ayudó muchísimo porque aparte de que tenía amigas que me ayudaban, ya tener alguien que me aconsejara, alguien que me dijera el camino por el que tenía que seguir, ya eso era un poco la pauta. Exactamente, sí. Un poco la pauta, sí, porque yo ya podía como decirle a alguien, mira, me está pasando esto, estoy viviendo esto, ¿me podrías decir más o menos qué es lo que tengo que hacer como para poder cumplir la voluntad de Dios? Entonces eso ya era mucho, era muchísimo, porque ya no iba sola por la vida. Entonces ya es que cuando uno camina solo, es como que
es como que uno está ciego totalmente, no se da cuenta por dónde tiene que caminar y se va cayendo muchas veces. En cambio, si tienes a alguien que va contigo, que te ayuda, entonces ya por lo menos sabes qué pasos ir dando. Ahora mismo, ¿en qué paso estás? Pues muy bien, ahora que ya por fin acepté la voluntad de Dios, que tanto me costaba aceptarla, que Él me llamaba a ser su esposa, no sé por qué me costaba tanto, si es el mejor regalo que Él me ha podido dar. Entonces ahorita estoy en postulante en una comunidad, las siervas del hogar de la madre, y nada, estoy muy contenta. Si tuvieses que hacer una conclusión de lo que para ti significa la confesión, ¿Qué diría? yes. Pues es que para mí la confesión, es que, no sé, yo creo que es un regalo, es que para mí es eso, un regalo que el Señor nos da, porque el Señor vino aquí a la tierra a salvarnos y todavía es como, Él sabe en verdad lo malos que somos nosotros, que a pesar de que Él vino a enseñarnos cómo tenemos que vivir, lo que tenemos que hacer, entonces Él nos dice así, aparte les voy a dejar como este plus, este regalo de la confesión, para que cada vez que caigan traten de venir a buscarme. Es que en verdad la confesión es como un abrazo misericordioso del Señor hacia nosotros, como que siempre está con los brazos abiertos, a pesar de todos los pecados malos que tú hayas cometido, y dice, ven a mí, vuelve a mí, que yo no te voy a, ¿sabes? No te voy a hacer nada, yo solo te quiero abrazar. Tú eres mi hija, tú eres mi hermana, tú eres mi esposa, es como así, solo ven a mí, que yo te quiero abrazar. Para mí es eso, como un abrazo de amor. Nada que decir. Naomi, muchísimas gracias. ¿Puedes volver a repetir la frase para despedirnos? Claro, la frase que a mí me ayudó es la felicidad que tú estás buscando solo tiene un nombre. Pues no busquéis más. Exactamente. O bueno, sí, buscar, o sea, ahora no os rindáis, ¿vale? Buscar, ya sabéis cuál es la meta de este camino en el que estáis buscando. Naomi lo tiene claro, yo también, pero oremos todos juntos para que todos aquellos que nos ven, todos aquellos que estáis ahí detrás y delante, tengan claro cuál es el fin, cuál es la meta. La meta es Jesús, Dios. No lo olvidéis. Gracias.